Empezamos esto de... ¿Listo alguna cosa? Ya. Ya. Hola a todos y todas. Mi nombre es Gilda Espinosa, soy académica de la Universidad de Bio Bio y trabajo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que está en nuestro edificio. A continuación voy a hacer una introducción a lo que es discusión en discapacidad, pero va enfocado más en el concepto muy básico de inclusión, o sea, está en el fondo, voy a definir qué es inclusión. Luego voy a mostrar experiencias de vida desde el 2018 en adelante, que fue el periodo en que empezó a utilizar la silla de ruedas. Ya. ¿Qué es discapacidad? En un principio se consideraba que discapacidad era una deficiencia, es decir, una persona que tenía una deficiencia con respecto a otra tenía una discapacidad. Eso obviamente significaba que la persona que tenía la deficiencia era una persona de menor valor, era inferior con respecto a la otra que tenía deficiencia, faltaba algo. Sin embargo, con el tiempo, la discapacidad se cambió el término la significado de discapacidad porque en el sentido de que la discapacidad la genera el entorno. Es decir, por ejemplo, si tiene un entorno adverso, la persona tiene discapacidad y si no lo tiene, no tiene discapacidad. Por ejemplo, en la foto izquierda, donde hay una persona en silla de ruedas frente a una escalera, esa persona tiene discapacidad física o motora, porque hay una escalera que le impide subir hasta su punto de destino. Sin embargo, en la foto a la derecha, la primera persona en silla de ruedas no tiene ningún problema para llegar a su punto de destino porque tiene una rampa. En el segundo, en la foto de acá, la persona no tiene discapacidad. O sea, la discapacidad la genera el entorno. En mi caso, yo acá en el departamento utilizo una silla de ruedas eléctrica, tengo ascensor para ir a la oficina de mis compañeros, tengo baño con barra, inclusive para ser autónoma, y tengo rampa. ¿Sí? Eso significa que yo en el departamento de Ingeniería Civil y Ambiental no soy una persona con discapacidad física, porque yo puedo llegar a todos los lugares que quiera sin necesidad de que alguien me esté ayudando, entre comillas, o bien tengo un impedimento para llegar al lugar que quiero. Algunas cifras. El 16,7% de la población tiene discapacidad. Ese porcentaje fue determinado en el año 2015 por un censo del Senadis. ¿Ya? Del 2015 hasta ahora ha pasado harto tiempo y no se ha hecho nada más, entonces en general uno podría decir que es quizá un poco más de 16,7%, porque si uno ve las estadísticas en otros países es alrededor del 20%. ¿Ya? Ahora, en general se dice que la población que tiene discapacidad es un porcentaje pequeño con respecto al total de personas en Chile. Pero según la CONADIS, que es la Corporación Nacional de Discapacidad, las personas, la que agrupa a las personas con discapacidad, hay un estudio que las personas involucradas en discapacidad son 9 millones, o sea, prácticamente la mitad de Chile. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que una persona con discapacidad genera, o sea, hay muchas personas que tienen que estar, entre comillas, preocupadas, y por ejemplo los mismos mamás, lamentablemente siempre son las mamás, tienen que quedar en la casa cuidando al hijo porque no tienen cuidadora. Eso significa que no puede trabajar, no puede hacer nada más que dedicarse al hijo o hija. Por otro lado, el 20,3% de las mujeres con discapacidad, hay el doble el porcentaje de mujeres con discapacidad con respecto a la población total de mujeres, y el de los hombres con respecto a la población total de hombres es el doble. O sea, hay mucho más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Por otro lado, también es importante darse cuenta que el 50% de la población con discapacidad pertenece al quintil 1 y quintil 2, que son los más pobres.
Y eso significa que siempre un círculo vicioso, o sea, la persona como nace con bajos recursos, es muy difícil que vaya a un colegio que le permita llegar a estudios superiores que sean de técnico o de menos universitarios. Entonces es un círculo que se repite y es muy difícil que las personas con discapacidad tengan oportunidades de superación, porque el mismo sistema no se las da. Ya, esto para mí lo más importante de esta exposición es entender lo que son los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. En el año 2006 se avisó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que dice que promueve, protege y asegura el goce pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas en situación de discapacidad, que establece el derecho a la educación y el empleo en igualdad de condiciones con los demás, así como ciertos derechos relacionados con la familia y la reproducción, que está más referido al género, a la mujer. Ya. Esto dice que tiene, en el fondo debería tener la misma igualdad de oportunidades con respecto a la educación y al empleo, ¿ya? Pero no sé si en la realidad se cumple eso. Esta convención, que es como la básica, la primera, la más importante, tiene como consecuencia que se puede definir que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no de beneficencia, ¿ya? Antiguamente estaba la idea de que la persona con discapacidad había que mantenerla, o sea, había que mantenerla porque ella no podía trabajar, porque ella no podía educarse. Entonces no eran sujetos de derecho, no necesitaban ejercer derechos ni de educación ni de trabajo, porque ella había que mantenerla. Entonces aquí es la primera cosa muy importante. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, tienen el derecho a estudiar y a trabajar igual que las personas sin discapacidad, y no son de beneficencia, no son personas que no pueden hacer nada y que haya que alimentarlas, porque en realidad deberían tener la oportunidad de trabajar y educarse al igual que todas las personas sin discapacidad. Ahora veamos si eso se cumple. En educación, en Chile la población sin discapacidad adulta estudia un promedio de 11,6 años, mientras que las personas en situación de discapacidad solamente 8,6 años. Ahí ya primero tenemos al tiro una comprobación de que las personas con discapacidad no tienen las mismas oportunidades para estudiar que las personas sin discapacidad. Todos estos datos son de la CENADIS, por si acaso. Por otro lado, las mujeres con discapacidad tienen menos años de educación que los hombres con discapacidad. O sea, en el mismo ámbito de las personas con discapacidad, aparte de existir una discriminación con respecto a no tener discapacidad, también hay discriminación por género. O sea, la mujer tiene menos años de educación que el hombre. En cuanto al trabajo, las personas en situación de discapacidad reciben menos sueldo y son menos empleados que las personas sin discapacidad. Eso lamentablemente es así, porque cuando yo a veces me pregunto en Facebook, que pongo en las redes sociales, me empiezo la noche, pregunta para ver qué van diciendo, van contestando las personas, los comentarios. A veces he colocado preguntas, por ejemplo, usted es dueño de una empresa y necesita contratar un ingeniero. Digan 2 ingenieros con iguales capacidades, iguales cualidades o los requerimientos que usted exige. Pero uno es un ingeniero o una persona ciega y otro es una persona sin discapacidad. Y ahí usted, ¿a quién contrataría? El 90% de la respuesta es que contratarían a la persona que no es ciega. O sea, la persona ciega es muy poco los que lo contratarían. Y las justificaciones son justificaciones que están hechas desde el ámbito de la no discapacidad. Porque una persona que es ciega
es una persona que se desenvuelve bien, que ya está acostumbrada a ser autónoma. Entonces el jefe, el dueño de la empresa, como él, no tiene discapacidad y dice, no, pero que en realidad le va a costar esto, pero el problema se va a hacer, porque la persona con discapacidad no tiene ese problema. Pero es discriminado, le cuesta mucho que encuentre el trabajo. Lo otro es que en términos laborales, entre hombres y mujeres con discapacidad es mucho mayor que las mujeres sin discapacidad. Es decir, más encima la mujer hay una discriminación por género. O sea, aparte de tener menor sueldo por tener discapacidad, además, por ser mujer, tiene menos sueldo. Y esto, en general, las mujeres sin discapacidad se habla de equidad de género, ¿no es cierto? Y que se debe recibir igual remuneración hombre y mujer ante un mismo trabajo. Y eso es lo que se lucha. Pero no se considera que en las mujeres con discapacidad la diferencia es mucho mayor. O sea, la diferencia es notablemente mayor que en el caso de discapacidad. En cuanto